El 1 de mayo del año 1994, perdió la vida uno de los pilotos más destacados de la historia de la Fórmula 1. Está saliendo una serie ahora acerca de él, no la he visto, pero a lo mejor la voy a ver en algún momento. Me gusta el automovilismo, ahí un hijo quiere ser mecánico, así que vamos a ver qué pasa. Ayrton Senna, ¿ya? ¿Lo escucharon, no? ¿Alguna vez? Un piloto brasileño en la pista de Imola, en la curva de Tamburella, a más de 200 kilómetros por hora, chocó contra el muro de contención, perdiendo la vida en forma prácticamente instantánea. Entre los antecedentes médicos que hay de acuerdo a su muerte, se dice que el perno de la suspensión que perforó el casco incrustándose en su cabeza y que le causó la muerte cerebral era tan insignificante que tenía un valor de menos de $1. Dos mecánicos del equipo de Williams fueron acusados por cuasi delito de homicidio por ser los responsables de haber modificado la estructura del vehículo y haber descuidado una pieza tan insignificante que le terminó causando la muerte al piloto. Después fueron absueltos, obviamente. ¿Por qué cuento esta historia? Siempre me llamó la atención. La he leído muchos artículos acerca, y hay muchos mitos también, obviamente, que se van construyendo alrededor de este tipo de historias. Pero me llamaba la atención eso, el descuido. El descuido de algo tan insignificante que termina costándole la vida a este personaje tan afamado, tan aclamado. Pero es una tendencia muy común entre nosotros que nos preocupamos muchas veces de muchos detalles, ¿cierto? Y terminamos descuidando a veces pequeñas cosas, pero que al final esas pequeñas cosas, o que nos parecen pequeñas cosas, terminan siendo las más importantes en realidad. Y terminan siendo, en definitiva, lo único que realmente importaba. ¿Qué hubiera sido si, se preguntan mucho, qué hubiera sido si ese perno a lo mejor hubiese estado bien? Bueno, son pensamientos, ¿no? Ideas. ¿Qué habría pasado si? ¿En qué habría terminado? Y podríamos seguir interminablemente mencionando cosas que hubieran sido diferentes si no nos hubiéramos descuidado de lo único que realmente importaba. Abramos nuestras Biblias allí en Apocalipsis, capítulo 2, donde leímos delante con nuestro hermano. Y creo, hermanos, creo firmemente que el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso fue en esa dirección. Es un llamado de Cristo a su iglesia, una advertencia, una reprensión por haber descuidado lo más importante en su vida y en su relación con el Señor. Pero es un mensaje para nosotros también hoy. Aquí en Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, hay un mensaje a 7 iglesias. Y uno podría decir, bueno, ese mensaje era para ellos en ese tiempo, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros hoy día. Nosotros no somos Éfeso, nosotros no somos Pérgamo, ni Tiatira, ni Esmirna, ni qué sé yo. Pero si usted se fija al final de cada mensaje, hay un llamado a todos los creyentes y a todas las iglesias. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, a todos. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente en Cristo, usted es parte de esa iglesia. Usted no es Éfeso, no somos Éfeso, somos Palabra Fiel en Puerto Vara 2000 años después.
Pero este mensaje también es para usted y para mí hoy día. Cuando descuidamos lo único que realmente importa. Así he titulado a este mensaje el día de hoy. Acompáñenme entonces a examinar, son cartas que están dirigidas, como dije, a iglesias que existían, obviamente, en aquel entonces. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor en aquel entonces. Era una ciudad más o menos como Puerto Montt, de unos 200.000 habitantes aproximadamente, imagínense. Hoy día hay puras ruinas ahí. Éfeso está ubicada, ¿cierto?, en la parte suroeste, por así decir, de lo que es hoy día el país de Turquía. Toda esa parte, ¿no?, de Turquía, allí donde está el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, arriba. Usted puede buscar un mapita ahí en sus Biblias, todas las Biblias tienen mapas, ¿cierto? Y ahí puede ubicar dónde está Éfeso. Era la ciudad más importante de Asia Menor. Y el formato que tienen todas estos mensajes, ¿cierto? En cada porción, usted en sus Biblias puede darse cuenta que comienza, la primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Seguramente por eso, porque era la más importante o la principal, ¿ya?, que estaba allí en esa zona y en esa región. Y el formato que tiene es muy parecido en cada uno de los mensajes a las iglesias. Hay un destinatario, ¿cierto? O los destinatarios en este caso. El Señor hace una descripción de la situación de la iglesia, ¿ya? Cada mensaje a las iglesias comienza con la frase yo conozco. Si ustedes se fijan, rápidamente allí en el versículo 2 dice yo conozco tus obras. En el versículo 9, en el mensaje a la otra iglesia, la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, ¿cierto? Y así, en todas las iglesias, el mensaje comienza de la misma manera. Porque el Señor va a describir a su iglesia. Él le hace una radiografía a su iglesia. Hoy día hay, vamos a decir mejor, una tomografía a su iglesia. ¿Ya? La radiografía ya está medio pasada de moda. Pero el formato es el mismo. Hay un destinatario, hay una descripción, hay una reprensión en este caso, pero también hay un remedio. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, los destinatarios. Fíjese cómo comienza el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel no quiere decir aquí, tenemos que entenderla obviamente dentro del contexto del libro Apocalipsis. La palabra ángel también podría ser traducida como mensajero. Y en realidad esa traducción le calzaría mejor porque si bien sabemos que el Señor ha determinado que sus ángeles santos, como dice en el libro de Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores para el servicio de sus santos, nosotros no los vemos porque los ángeles son espíritus. Pero sabemos que el Señor envía muchas veces sus ángeles para guardarnos, para cuidarnos y todo eso. Pero también tenemos que tener cuidado con esa doctrina que dice, ¿no es cierto?, que poco menos que cada uno tiene un ángel de la guarda. Y que hay que orarle al angelito de la guarda. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver, no tiene un asidero bíblico eso. ¿Ya? Aquí lo que corresponde es pensar que el Señor está a través de un mensajero. Lo más probable es que las iglesias, ¿no es cierto?, a través de mensajeros, Juan les hizo llegar esta revelación de este libro del Apocalipsis que es tan maravilloso, la revelación de la gloria de Cristo. Y las iglesias, estando Juan en el exilio, ¿cierto?, en la isla de Patmos, exiliado por el emperador Diocleciano, Juan tenía que hacer llegar este mensaje a las diferentes iglesias porque él era el último de los apóstoles.
Estamos hablando ya casi cerca del año 100 después de Cristo. Ya no quedaba ninguno de los apóstoles y Juan ya era un anciano, ya era un viejito. Y de alguna manera tenía que hacer llegar el mensaje de Cristo a sus iglesias. Entonces, estos hombres fueron los encargados de llevar el mensaje a cada una de las iglesias. Probablemente eran los pastores, los líderes, ancianos de las iglesias. No lo saben, pero eran los mensajeros. Por eso lo describe de esa manera. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y obviamente si hay un destinatario, hay también un remitente, alguien que envía la carta, ¿no? Y el que escribe la carta o el que envía el mensaje no es Juan. Juan solamente lo escribe, pero el que envía el mensaje es Cristo, es el Señor. Él le quiere hablar a su iglesia. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Para entender esa imagen hay que volver un poquito atrás al capítulo 1, al versículo 20, porque allí dice de qué se trata este misterio de los 7 estrellas en su diestra, en su derecha, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, ¿quiénes son? Son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. El número 7 también se repite mucho en el libro Apocalipsis, porque representa la totalidad, ¿cierto? Representa el todo, lo máximo. Y dice, el que tiene a los 7 mensajeros en su diestra. Yo siempre uso esta porque yo soy zurdo, pero la diestra es la derecha. El que tiene los 7 mensajeros en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué se describe así el Señor, hermano? Él se describe así, si usted se fija, en los otros mensajes también, a las otras iglesias también, el Señor da una descripción de Él, de su persona, de quién es Él. Hermano, porque, mire, esto es muy importante, ¿sabe? Una de las cosas que la iglesia, nosotros, tú y yo, debemos tener siempre en alto es a la persona del Señor Jesucristo. Él es la persona más importante en la iglesia. Pablo dice en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Dios lo dio a Cristo por sobre todas las cosas como la cabeza de la iglesia. Si bien hay un orden que el Señor ha establecido, todos nosotros, todos los creyentes, todos los hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros podemos venir delante de Dios. Nosotros no necesitamos un curita o un sacerdote intermediario que haga las veces entre nosotros y Dios. Eso no, esa doctrina y esa línea de pensamiento no tiene nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todos los creyentes tenemos el privilegio, la honra de poder venir delante del Señor porque venimos por los méritos de Cristo. No entramos por nuestros méritos, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero Dios también dentro de su iglesia, Él estableció un orden, así como Dios siempre ha establecido un orden en todas las cosas, en el universo, en la creación, en la familia, en el hogar, en su iglesia Dios también estableció un orden. Y en ese orden que Dios estableció, Dios, el Señor, le dio a su iglesia hombres para que le sirvieran, para que fueran sus siervos. Efesios capítulo 4 habla acerca de eso. Y dice que Cristo dio dones
y que Él mismo estableció, dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Entonces, ese orden está establecido por Cristo. Y no es que estos hombres que el Señor da a su iglesia sean mejores que todo el resto, no. Estos hombres que Cristo da a su iglesia son para que ellos sirvan a su iglesia. El que quiera ser el primero entre vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser siervo de todos. Pero ese orden que el Señor estableció en su iglesia es para que haya ese funcionamiento que Él quiere que su iglesia tenga. Pero el más importante, el que está por encima de todo, es Cristo. Él es quien tiene que recibir siempre toda la honra, toda la gloria. Porque Él es el que tiene a los mensajeros ¿en dónde? En su mano. Eso es una señal de autoridad. Estar en la mano de Cristo es una señal de salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mí, de mi mano. ¿Estás en la mano del Señor? Solamente los creyentes están en la mano del Señor. Y Él tiene también a sus siervos en su mano, porque son sus hijos. Pero Él también dice que Él está en medio de las iglesias, porque Él tiene que estar siempre en el centro, hermano. Esta iglesia se llama así, misma palabra, fiel. Y una de las cosas en las que tenemos que ser fieles, hermanos, es en adorar a Cristo, en honrarlo, en glorificarlo, en que Él siempre esté en el centro de todo. Porque Él es el único que merece esa gloria y esa honra. Ahora Él pasa a describir a su iglesia. Fíjese lo que dice en su descripción, ¿ya? Antes de eso quiero decir algo que me estaba faltando, aquí lo tengo en rojo y se me estaba pasando. Que es importante, hermanos, que la iglesia tenga una visión correcta del Señor Jesús. Para poder tener esa visión correcta del Señor Jesús, tenemos que venir aquí a la palabra. No es que el Señor le va a dar a cada uno una visión acerca... No, el Señor ya se ha revelado. El Señor ya nos ha mostrado su gloria. Un día le vamos a ver cara a cara. Un día le veremos tal como Él es. Cuando pasemos a su presencia. Pero para poder tener esa visión correcta del Señor Jesucristo, tenemos que verlo a través de su palabra, porque Él es la palabra. Él es la palabra que se reveló y Él es la palabra que está aquí ahora escrita, para que nosotros lo podamos conocer y darle gloria y honra. Ahora Él pasa a describir la situación de la iglesia, porque el Señor conoce todo. Aquí la palabra conozco en el griego del Nuevo Testamento hay varias palabras que pueden ser traducidas conocer. La más común es la palabra gnosis, que significa ese conocimiento que uno tiene cuando uno comparte con alguien, cuando uno hace vida con alguien. Por ejemplo, el conocimiento que tienen los cónyuges. Yo puedo decir, yo conozco a mi esposa, no porque hice un curso acerca de ella. Y ella me conoce a mí no porque hizo un estudio acerca de mí. Me conoce porque hemos vivido juntos ya por más de 25 años. Y yo puedo decir, conozco a mi esposa y ella me conoce a mí. Ese es el conocimiento que significa gnosis. El conocimiento que viene por pasar tiempo juntos. Pero aquí la palabra es otra palabra, es la palabra oida, que es la palabra que habla del conocimiento de la omnisciencia. El Señor conoce todo acerca de nosotros, porque Él conoce todas las cosas, porque Él es omnisciente,
Porque Él sabe exactamente todo lo que hay en ti, en mí, en mis pensamientos, en mi corazón, como el salmista cuando escribe el Salmo 139 y queda admirado de ese conocimiento, ¿cierto? Y ahí el salmista dice, por ejemplo, el Señor sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. A algunos le ayudamos un poquito con eso, el Señor. Pero Él tiene un conocimiento tan acabado que Él sabe todo de nosotros. Él nos formó, Él nos creó, Él nos fue gestando, nos fue tejiendo allí en el vientre de nuestra madre. Y Él lo sabe absolutamente todo. Él conoce a su iglesia. El Señor te conoce a ti, hermano. El Señor me conoce a mí. Y mire lo que va describiendo acerca de la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú has hecho, tu trabajo, tu arduo trabajo. Y dice, y tu paciencia. La Biblia dice que la paciencia es una virtud que viene como fruto del sufrimiento. Más tenga la prueba, dice Santiago, su obra perfecta, y así se logra la paciencia. Santiago capítulo 1. Así que si alguien le quiere pedir paciencia al Señor, piénselo bien. Piénselo bien, porque lo más probable es que el Señor nos mande una prueba si queremos aprender la paciencia. Pero es una virtud, hermano, que hay que aprender. Vivimos en un mundo tan alocado hoy día que la paciencia está bastante lejos muchas veces de nosotros, y el Señor nos ayude. Pero dice que la iglesia tenía como fruto de su trabajo, de su arduo trabajo, también tenía paciencia. Pero no solamente eso, fíjese, dice, y que no puedes soportar a los malos. Es decir, la iglesia tenía un estándar de moralidad, de que veían cosas malas o venían a lo mejor personas que querían hacerse parte de lo que estaba allí ocurriendo, y ellos no lo soportaban. Es decir, ustedes no tienen parte aquí con nosotros. Hay una cosa que las iglesias, hermanos, hoy día muy pocas iglesias, lamentablemente, están practicando la disciplina dentro de la iglesia. Y eso es algo en lo cual debemos examinarnos. Porque cuando no hay disciplina, cuando no se juzga el pecado, la maldad, las cosas se empiezan a tomar con liviandad. Pero la iglesia de Éfeso dice que era una iglesia que no podía soportar a los malos, es decir, no dejaba pasar cosas. No, como decimos hoy día, no hacían vista gorda de las cosas. Usted sabe lo que significa esa expresión, ¿no? La vista gorda. Es así como sabemos que está pasando algo malo, pero no, dejémoslo, no nos metamos en problemas. No digamos nada, mejor quedémonos callados. ¿Por qué vamos a pelear? No, si no se trata de pelear. Se trata de juzgar. Juzgar delante del Señor correctamente las cosas que no andan bien. Hermanos, la iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia santa. Y en este caso, la iglesia de Éfeso tenía un 7, por así decir, porque mire, ¿quién está haciendo esta descripción de la iglesia? No es Juan, es Cristo, el dueño de la iglesia, el jefe, el cabeza. Él está diciendo, no puedes soportar a los malos. Él está aquí, de alguna manera, alabando a su iglesia y está diciendo, ustedes tienen todas estas cosas y me agrada que las tengan. Y está bien que las tengan, porque así debe ser una iglesia. Y no solamente eso, sino que también era una iglesia que tenía conocimiento del Señor, porque dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era muy común que por las iglesias fueran maestros itinerantes, enseñando y dando
dándose a conocer como enviados de los apóstoles, era muy común. Uno lo ve eso en el libro de los Hechos, por ejemplo, con el ministerio del apóstol Pablo, cómo él estaba rodeado de hombres, ¿cierto? De Timoteo, de Tito, de Silas, y un montón de hermanos que habían sido, que él los había capacitado y él después los enviaba a las iglesias. De hecho, uno de los pastores que la iglesia de Éfeso tuvo fue Timoteo. Cuando Pablo le escribió las cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de 30 años atrás. Cuando Juan escribe esto, habían pasado 30 años de eso. Entonces era una iglesia que estaba capacitada, que había hecho institutos bíblicos, que sabía bien, conocía la escritura. Entonces venían estos falsos hermanos, porque abundaban, había muchos también, porque lo único que querían era obtener una ganancia económica de eso, sacar provecho de eso, pero la iglesia de Éfeso decía, no, a mí no me vienen con cosas, a mí no me van a engañar, a nosotros nos van a engañar. Nosotros hicimos el instituto bíblico. Nosotros estamos capacitados. Y no estoy diciendo que eso está mal. Aquí el Señor está diciendo esto de su iglesia. Y eso está bien. La iglesia tiene que saber, la iglesia tiene que capacitarse, la iglesia tiene que estudiar, los creyentes tienen que conocer la palabra. Eso no está en duda. Aquí el Señor no está reprochando a su iglesia, Él la está aprobando y está diciendo, estas son todas las cosas buenas que yo veo en ti. Y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si llegáramos hasta aquí, tuviéramos que nosotros, humanamente, bajo esta descripción, ponerle una nota a la iglesia. ¿Qué nota le pondría? Un 7, ¿sí o no? Claro, incluso hasta como nos sentimos un poquito agobiados, decimos, chupaya, nosotros estamos un poquito lejos a lo mejor de alcanzar el nivel de la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Claro. Pero ahora viene el versículo 4, y es un pero. Siempre la palabra pero en la Biblia es un pero así grande. Marca un antes y un después, ¿no? Subraye los peros. Cada vez que usted encuentre un pero en la Biblia, subráyelo y póngale atención, porque ahí se produce un contraste, un cambio. Pero, y de todo lo que dijo anteriormente, todo lo que la iglesia iba subiendo, así como cuando servimos la Coca-Cola, la espuma va subiendo, ¡ah! Y se empieza a desbordar y estamos desbordando de gozo y que vamos bien, nos pusieron tic, 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 tic. Y llegamos al versículo 4 y hasta ahí no llegaron los tic. Pero tengo contra ti, mire, pero tengo contra ti, ¿se da cuenta? Que has dejado tu primer amor. Y esta es una reprensión tremenda. Esto es doloroso, hermano. Si no nos duele que el Señor nos diga esto, revisémonos. Si no nos duele que el Señor nos diga, mira, en realidad hay un montón de cosas por las cuales debiera alabarte y estás bien y qué bueno que las has hecho y qué bueno que has trabajado y qué bueno que te has esforzado y incluso has sufrido y has pasado un montón de cosas. Pero en estos 40 años aproximadamente en que la iglesia existía desde que fue fundada por el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, hasta aquí, mire, en ninguna de las descripciones que vimos anteriormente, por ejemplo, en ninguna parte
se menciona la fe. En ninguna parte se menciona la esperanza. En ninguna parte se menciona el amor. Y siempre que Pablo le escribía a los hermanos de las iglesias, siempre usaba esta triada como los elementos espirituales que mantenían cargada la batería, la pila espiritual de la iglesia. La fe, la esperanza y el amor. Y a la iglesia de Corinto, Pablo le dice en 1 Corintios 13, estas tres son los tres elementos más importantes de la vida espiritual de una iglesia, estos tres, pero el más grande de todos es el amor. Es el amor. ¿A qué se referirá el Señor cuando le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Hay muchos comentarios acerca de esto. Muchos dicen que se refiere a ese primer amor, a ese deseo que había al principio cuando uno conoce al Señor y tiene tanto fervor y quiere pasar tiempo y quiere, como en la luna de miel, ¿no? Para resumirlo en una frase. Yo personalmente creo, hermanos, que a lo que se refiere es a lo que el Señor dijo, por ejemplo, allí a sus discípulos, en Juan capítulo 15, versículo 14. Si me acompañan allí rápidamente a ese versículo. Juan capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice? Juan capítulo 14, versículo 15. Estaba dando vuelta los números. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? Mire, leíamos delante en el pasaje que compartíamos en la cena que ¿quién nos amó a nosotros primero? ¿Quién nos amó a nosotros primero? Dios nos amó a nosotros primero. Y como Él nos amó a nosotros primero, ahora nosotros también podemos amar. Su Espíritu fue puesto en nuestra vida y dice Romanos capítulo 8 que por medio del Espíritu Santo nosotros por medio del Espíritu Santo que en nosotros ha sido derramado, ha sido puesto el amor de Dios. Y ahí utiliza una palabra que es como cuando uno sirve un vaso, ¿no? Y le pone agua. Usted puede servir un vaso, ¿cierto? Y ponerle agua, o cuando le sirven el té, ¿no? Le han preguntado a usted hasta dónde le están echando el agua, ¿cierto? Y uno, ¿hasta dónde? Y uno dice 3/4 y otros dicen lleno, ¿cierto? Y le sirven hasta arriba, pero siempre le dejan un poquitito, ¿no? Porque si le siguen echando agua, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar. Bueno, esa es la palabra. Cuando el Señor nos dio su Espíritu, Él no nos dio así como por medida, dice el apóstol Pablo, sino que Él hizo rebalsar su Espíritu en nosotros. Y cuando su Espíritu rebalsó en nosotros lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, lo primero, ¿cuál es la primera virtud del fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. A ver, los que han estado en el instituto, que pasaron la doctrina de neumatología. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu es amor, porque el amor siempre es lo primero. Porque, hermanos, si nosotros amamos a Dios, porque ahora podemos amarlo, porque Él nos amó a nosotros primero, pero como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4:20, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si a Dios no lo hemos visto y no amar al hermano?
a quien lo vemos todos los días, o bueno, una vez a la semana, a lo mejor aquí yo una vez al mes. Me es más fácil. Una vez al mes y aquí en la iglesia cuando estamos todos así como en el perfil de Facebook, de Instagram. Nos vemos todos bonitos. Así es fácil amar. Pero cuando convivimos todos los días, yo amo a mi esposa y ella me ama a mí. Y yo sé que ella me ama a mí porque yo soy difícil de amar. Y ella lleva 25 años amándome. Y yo a ella. Pero es difícil amar cuando vivimos todos los días, ¿no? Cuando andamos ahí atravesados, cuando no queremos hablar. Cuando andamos odiosos, cuando no conseguimos lo que queremos. ¿Cuánto nos ama Dios, hermano? Pablo dijo en Romanos capítulo 8 que no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted puede ser que haya un día que usted no haya orado. Puede ser que haya un día a lo mejor que usted no leyó la Biblia, andaba ahí en otra, quería hacer otras cosas, andaba medio perdido. Usted puede ser que ande como ande. Y no con eso estoy diciendo que tenemos chipe libre. Y disculpe que use esa expresión, no sé si el hermano entiende esa expresión. No es que tenemos libertad para hacer lo que queramos porque tenemos el amor de Dios asegurado. No convirtamos la libertad que tenemos en Cristo, dice Pablo, ¿en qué? El libertinaje. Pero el Señor nos ama tanto, hermano. El punto es, ¿cuánto le amo yo a Él? Cuando le preguntaron a Jesús, en Mateo capítulo 22, Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, dijo Jesús, no quedó ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Juan en sus epístolas toma el mandato y dice el mandamiento nuevo, pero que es antiguo. ¿Por qué dice nuevo y que es antiguo? ¿Es una contradicción? No, porque ahora Juan le da una nueva perspectiva al mandamiento. Ya no tienes que amar al prójimo como a ti mismo, sino que tienes que amar como Cristo te amó a ti. Qué maravilloso. Hermano, ese es el primer amor. El primer amor no es un amor que se pasa, que se olvida. El primer amor es algo que siempre debe estar en nosotros. El primer amor es ese deseo de pasar tiempo con el Señor, de querer orar más de lo que oramos, de querer meditar más en su palabra de lo que hacemos, y no solamente echarle un vistazo y mirar un poco allí, no. El primer amor es obedecerle, es seguirle, es darle a Él lo que Él se merece. Y mire, ¿cuál es el remedio que le da Cristo a la iglesia para que remedie esta situación? Para que la iglesia no siga de la misma manera que sigue, que tiene un montón de cosas, pero que todo eso queda opacado. Todo eso queda opacado frente a lo más importante, a lo único que realmente importa. El amarle a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de ocuparte en las cosas que son secundarias. No es que esas cosas no sean importantes, pero no es la prioridad del creyente, del Hijo de Dios. El creyente debe enfocarse en su relación con Dios, en su relación personal con Cristo, con el que nos ama y que no va a permitir que nada nos separe de su amor. En eso tenemos que enfocarnos. Recuerda cómo fue ese primer momento cuando ustedes llegaron al conocimiento de la fe. Uno lee el libro de Hechos y una de las cosas que ocurre, dice, por ejemplo, que los que practicaban la magia, Hechos capítulo 19, los que practicaban la magia, dice que trajeron sus libros, cuando se convirtieron ahí en Éfeso, trajeron sus libros de magia y los quemaron ahí en la plaza. Renunciaron a todas esas cosas de su vida pasada y no tuvieron ningún temor de entregar allí delante del Señor y renunciar a todo eso, porque ahora tenían a Cristo y Él era lo máximo, Él era el mejor que todo eso que antes habían conocido. Y se despojaron de todo eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu actitud. Vuélvete de tu pecado, de tu maldad. Vuélvete a mí. Ahí la palabra es que tiene que ser algo decisivo. Por tanto, y haz las primeras obras. Y el Señor le advierte a su iglesia. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero. ¿Te acuerdas lo que era el candelero? Era el testimonio de la iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, qué triste sería que el día de mañana pasaran los años. Si el Señor no viene todavía, la venida del Señor está muy cerca. Y esa es la advertencia. Sabemos que su venida es inminente. Qué triste sería que pasen unos años y que el día de mañana pasemos por aquí afuera o alguien pase por aquí afuera y diga, oye, parece que aquí había una iglesia. Me parece que había una iglesia, se juntaban allí unos canutitos, unos evangélicos, como dicen allá en Chiloé. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Qué habrá sido de ellos? Qué triste sería eso. Hoy día la gente que cuando va a Éfeso, ¿sabe lo que hay? Claro, han pasado 2000 años. Pero hay puras ruinas ahí en Éfeso. Pero hoy día nosotros estamos aquí. Y el Señor nos dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso entra en parte en la descripción de los primeros versículos. Esta era una secta que ya se estaba moviendo mucho. Es el inicio de lo que es la jerarquía en la iglesia. Los clérigos y los laicos. Eso es lo que terminó después la iglesia dominante. El episcopado, el papado y todo eso. Ellos aborrecían eso, porque todos somos sacerdotes delante del Señor. Uno podría decir, como dije al principio, hermano, bueno, qué triste por la iglesia de Éfeso. Este mensaje era para ellos. Nosotros estamos hoy día en otro tiempo, en otra esfera, en otro lugar. Pero mire lo que dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje también es para ti y es para mí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosa promesa. Siempre hay una promesa para los creyentes, para los hijos de Dios. El creyente es el vencedor, el que ha confiado en Cristo. Somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y la promesa para nosotros, hermanos, es que un día estaremos con el Señor. Y Él nos dará a comer del árbol de la vida. ¡Qué hermoso! Vamos a conocer ese árbol. Porque la esencia de ese árbol es la persona misma del Señor Jesucristo. Y estaremos para siempre con el Señor. Yo te invito a que inclines tu rostro allí en oración, hermano. Y le pidas al Señor, y le pidamos al Señor, porque este mensaje no lo estoy predicando de aquí para allá, lo estoy predicando desde aquí para allá, desde mi propio corazón, también a ustedes. Pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, enséñame a amarte con un amor verdadero, un amor sincero, a no pretender sustituir cosas que yo pueda hacer, actividades que yo pueda tener en mi vida, creyendo que esas cosas van a reemplazar mi amor por ti. Si puedo hacer esas cosas, si puedo servirte, si puedo desarrollar alguna actividad, si puedo tener un ministerio, amén, maravilloso. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de servirte a ti, de darte gloria y honra con mi vida. Pero nada, Señor, nada tiene que reemplazar mi relación personal contigo. Porque tú me amas a mí y eso no hay discusión de eso. Nada, ni siquiera la muerte ni la vida me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo amarte yo a ti, Señor? ¿Cómo te puedo demostrar mi amor? ¿Cómo te puedo decir con mi vida? No solo con mis cánticos, con mis palabras, sino con mi vida diariamente, decirte, Señor, yo también te amo. Y te amo en verdad, y quiero amarte cada día más. Porque eso es lo único que importa, realmente. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame.